The Wild Project. Vamos a hablar de la libertad y la equidad. La equidad se suele asociar siempre al comunismo, la libertad, al capitalismo. Diego, precisamente, propone una pregunta sobre esto y me parece muy interesante. ¿Se puede escuchar esto? Porfa. ¿Estará? Me gustaría platicar. Tiene que estar más alto, ¿eh? Sí. Me gustaría platicar de esta supuesta enemistad que existen entre los términos de libertad y equidad, ¿no? O sea, donde tradicionalmente, y me parece que muy maquiavélicamente, inclusive medio hombre de paja, se usa la idea de libertad para promover el sistema capitalista y se usa la idea de equidad o igualdad para promover el sistema comunista. Entonces me gustaría que respondieran la pregunta: ¿qué significa la libertad bajo el capitalismo? ¿Qué significa la libertad bajo el comunismo? ¿Qué significa la equidad o igualdad bajo el comunismo y bajo el capitalismo? Si para ustedes no les parece que una de estas definiciones es poco importante para su sistema político, también justificará el porqué. ¿Creéis que hay un encorsetamiento de estos términos que ya rozan la propia filosofía humana de forma simplista, Roberto? Por ejemplo, ¿para ti esto es así? ¿Es simplificar conceptos básicos o no? Simplificado, obviamente, sí, pero eso no significa que sea malo. O sea, que algo sea simplificado no significa que sea simple. ¿Para ti es correcto que la equidad tiene más que ver con el comunismo? A ver, en eso no ¿Y la estoy libertad con el capitalismo? A ver, a nivel general sí se piensa eso, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que la libertad que hay en el capitalismo es la libertad. Bueno, Lenin hablaba de libertad para qué, que es una frase muy prostituida y que muy mal contextualizada, porque él se refería a libertad para qué, para explotar. En plan de que si tú eres una persona en la cual no tienes medios de producción y sin embargo va a haber otra gente que tiene otro nivel y otra capacidad a todos los niveles que tú, pues obviamente en realidad no eres libre de nada, sino de seguir la corriente. Él me hablará ahora de la meritocracia, de mil cosas. No eres libre, Roberto. No, y de hecho podemos hablar de mi caso si quieres, pero no es el tema. Pero eso por un lado. Y creo que en el socialismo sí hay libertad para el desarrollo integral de la persona en armonía con el desarrollo de la colectividad. Creo que sí. Y sobre la igualdad, obviamente, o sea, eso creo que es algo obvio, o sea, es una obviedad, creo que en el socialismo se promueve más una sociedad que tienda hacia la igualdad, pero eso no es mágico, es decir, el lema, porque la gente está con lo de las paguitas y cosas así, eso es algo ajeno al comunismo, y en la Constitución del 36 de la Unión Soviética, por poner un ejemplo, es que no literal, pero prácticamente el que no trabaja no come, es decir, de cada uno según su capacidad, pero luego a ti te revertía según lo que trabajabas. Es decir, luego posteriormente en el comunismo sería diferente, pero en el socialismo es así. Entonces, pues también lo quiero dejar claro por eso. Libertad. Libertad es respeto a la otra persona. Libertad es respetar que la otra persona haga lo que quiera siempre y cuando me respete ella a mí. Y ahí también encontramos la igualdad. Yo te respeto a ti a cambio de que tú me respetes a mí. Igualdad jurídica. El comunismo en este sentido busca una igualdad tampoco estrictamente, pero cercano a la igualdad material. Es decir, igualación en la disponibilidad de bienes que tenemos o que cada uno necesita para desarrollar toda su potencialidad, tal como la entiende la colectividad, que ese es el problema. Es decir, yo a lo mejor en el comunismo digo, yo es que necesito pues unos medios para difundir ideología liberal libertaria, y la colectividad me podría decir, no, eso va en contra del colectivo, o esa no es tu auténtica necesidad, o no queremos que desarrolles ese tipo de actividad, y me los negaría. En el capitalismo no. En el capitalismo Roberto Vaquero puede defender sus ideas comunistas perfectamente, de hecho lo está haciendo, y en el comunismo, en cambio, yo no podría defender ideas liberales. O sea, para ti el comunismo, una parte importante entonces de lo que para ti significa, es una dictadura ideológica. Bueno, es una imposición de la mayoría, de la comuna, del colectivo, sobre las minorías. Es decir, aquellos que no consigan tomar el poder de manera mayoritaria son sometidos al dictamen, al dictat de la mayoría. ¿Y eso es así? Como él lo está diciendo y expresando, que lo hace desde su propia visión ideológica, yo considero que lo sobredimensiona. Y además, yo creo ¿Cuál es la realidad entonces? Yo quiero decir una cosa, porque a lo mejor hay gente que lo está viendo y parece que nos vamos a pegar casi, ¿no? No sé, yo creo que él es una persona... Creo que ya sé quién ganaría. Yo creo que es una persona... Juan Ramón, claro. Sí. Es una persona muy íntegra. De hecho, él lo lleva todo el rato a lo del liberalismo. Pero claro, es que no es real. O sea, no es política real. Es decir,
A mí me parece muy bien que él tenga esas ideas. Lo que no es que tú te podrías autodeterminar con otros y montar una comuna. Todo eso son como buena voluntad. Para ti es un idealista. Muchísimo. Es un idealista. Muchísimo. Bueno, pero tampoco lo digo en un sentido despectivo No. de me parece no sé qué. No. Simplemente que me lo parece igual que yo se lo pareceré en otras cosas. Pero quiero dejar claro que aunque esté aquí, porque va a ir a peor esto, o sea, nos vamos a enzarzar más, No hay dudas. pero es desde el respeto. Pasa es que cuando hay que pelearse, hay que pelearse. Claro, ¿no? por No hay supuesto. más. En el capitalismo no existe esa libertad. Esa libertad. Aquí en España hay medios. Es que pongo el ejemplo de España por ser uno, pero podemos hablar de Francia, Alemania, de cualquiera, que yo sé que él no lo apoya. Pues entonces- Pero es que esto no es liberalismo, comunismo, que es lo que hicimos. Sí, es un error un error que no hayas dicho que lo corrigieran. Porque es comunismo frente a capitalismo. Entonces no voy a dejar que él quede como desde un altar de principios de cuando luego si lo llevas a la práctica, No es verdad. la gente que defiende el capitalismo Es que no la- es eso, la es decir, práctica no es esta, aquí hay, ¿no? hay gente que se le censura por el simple hecho de que no va en concordancia con la línea oficial. Cuando no hay problemas y no hay una conflictividad social, pues se permite. Pero es que en el socialismo, si no hay una grave conflictividad social, tampoco sería así. En el capitalismo Entonces, no la hay cuestión conflictividad es, social. hay momentos agudos y hay momentos que no son agudos. Hay momentos de ofensiva y hay momentos de retroceso. Pero entonces ahora Las no hay cosas con- son no hay dialécticas. conflictividad. En comparación de, por ejemplo, la que ha habido o la que hay ahora en Ucrania, pues en comparación No, hombre, no. claro, Si no. no estaría la Frente- gente en la frente- calle frente a loca. una guerra Vale. civil, no. No, Vale. y si ni siquiera una guerra civil. Hay momentos de más conflictividad. Entonces, la cuestión es, un Pero segundo. entonces tú puedes hablar con la conflictividad actual que hay. Con la actual, a mí ahora mismo pues me censuran bastante, pero sí, es verdad que peleando lo consigo. Pero hay gente que no. Hay incluso canales bastante grandes, canales de televisión, que han sido censurados. ¿Por qué? Porque se saltan lo que es la doctrina. ¿Quién ha censurado? Y dependiendo de lo que sea, digo otra cosa. No te censuran si eres un pringao que estás en no sé dónde. Pero se cierran canales. También se cierran canales y lo sabéis perfectamente. Y además, no se le da acceso a determinados sitios. Porque, por ejemplo, en determinadas esferas, tú, o gente como yo, por ejemplo, no podría ir. ¿Por qué? Porque no vamos a dar voz a gente que tal. Entonces, ¿por qué en el capitalismo pueden no darme voz porque soy chusma Pero si roja? tienes- si tienes y voz. sin embargo, pero no donde yo quiero estar. ni Bueno, donde hombre, quiero no, hablar. claro. Ni yo puedo Ni tú publicar en el una- socialismo puedes hacerlo, puedes hablar No, lo que no. quisieras, pero no tendrías el medio de producción. Y yo lo que quiero decir Cuidado, es, es- porque lo pinta como de no, tú a mí me harías, no, yo a ti. Eso es caer en el individualismo metodológico. Y lo vuelvo a decir, yo en el socialismo no tendría ninguna empresa, yo sería como él. Y si él quiere decir no sé qué y tener una opinión, igual que la tendría yo. Desde luego a mí no me puede decir nadie que yo ideológicamente sea bastante díscolo con todo. Eso no me lo puede decir nadie, pero ahora mismo no estamos con mi evidencia anecdótica. Lo que estamos diciendo es que en el socialismo hay que entenderlo no que vaya a ser una copia de las condiciones materiales que pasaban en los años 30, sino que vivimos en 2022. Y que todo eso hay que adaptarlo. Sí. Que no es revisionarlo, pero sí adaptarlo. Pero es que yo no estoy yendo al año 32. Te estoy preguntando qué pasaría, según tú, en el... Eso es peor, es un futurible, ni siquiera Bueno. es algo material. No, y es un futurible por el que tú estás luchando. No, pero es que para mí no es un futurible. Yo es con las condiciones de ahora, yo veo los procesos pues eso te digo y voy que- estableciéndome objetivos y rectificaré Pues- sobre ello. pues Pero eso- ahora pues- mismo de esto no estoy escribiendo Pues una novela de es- ciencia ficción. Eso te estoy preguntando en función de las condiciones materiales actuales, qué sucedería si se hiciera hoy la revolución y por tanto se implantara el pero es socialismo. que la revolución es un proceso material. Sí, que es un proceso que Pero dura es que tú años. lo juzgas con las condiciones de ahora. No. Y cuando me señalas y me intentas refutar, lo estás Bueno, haciendo pues con las condiciones de ahora. Es muy injusto. Incluso si se mejoran las condiciones, tú imagínate que estamos en una sociedad socialista Sí. con poca conflictividad, etcétera. Las personas que no fuéramos socialistas, podríamos montar un periódico, podríamos montar un canal de... Pues tener medio de producción, no, pero como están evolucionando las tecnologías, que eso antes no estaba y ahora sí, pues yo creo que haya un debate amplio es bueno también incluso para refutarlas. Pero- Pero Roberto, ¿por qué no? Porque aquí es lo que hablamos del pensamiento crítico. Pensamiento crítico, en teoría, es. si un estoy poco- diciendo que sí. O sea, podría haber en tu estado, vamos a decir, ideal comunista, podría haber un periódico con. En el sentido de medio de producción, no. ¿Cómo se podría hacer, Lo que se entonces? podría hacer es, si hay plataformas pues, de este tipo, que la tecnología va a avanzar, o sea, el comunismo no es volver al arado, pues creo que habría que adaptarlo de alguna manera para que la gente pueda tener opiniones y Pero desarrollarlas. un periódico escrito no. En el sentido de medio de producción, de asalariados, No, aunque una cooperativa de trabajadores liberales. Eso sí, a ver, cooperativas de trabajadores había en la Unión Soviética Sí, y no pero- todos eran pero- comunistas y hacían lo que les daba. Pero para editar un periódico abiertamente anticomunista. Si no se sale de los planes que hay económicos, porque hablamos luego de economía Claro. planificada, Es que ese pero, es el problema. pero vamos a ver, no se dejaría el medio de producción igual que no lo tengo yo y no lo podría montar yo. Pero si tú tienes un Pero canal de escucha una cosa, si yo cogiera ahora mismo en ese socialismo
y por lo que sea, tengo discordancias en lo que sea. Y quiero... Yo te sale en la misma situación que tú. No es verdad. Sí, que sí, es verdad. No, porque tú ahora tienes una pero, voz... pero si has hablado de purgas y de mil cosas, claro que es A ver. verdad. Pero no vivimos en los años 30. Yo creo que, precisamente con el desarrollo de las tecnologías, etcétera, A ver. creo que hay que fomentar el Roberto, pensamiento crítico. es que esto es importante. Ya, pero es que me quieres como retrotraer a una época oscura con que musiquita no, dramática, pero que te estoy y yo hablando no soy de- así, te estoy Rayo. hablando de- te estoy Yo hablando- estoy en contra de la censura en general. Es que lo he demostrado A mil ver, veces. Pero te estoy hablando de futuro. Es que ni siquiera estoy hablando de la década de los 30. No me estoy refiriendo en ningún momento a lo que ha pasado, sino... No. Vale. Perdona, De lo- entonces. Sino de lo que vendrá. De lo que vendrá, de lo que crees que vendrá, aunque pueda ser equivocado, porque es un proceso abierto, etcétera. Bien. En el socialismo me estás diciendo que yo no podría editar ningún periódico, aunque fuera en una cooperativa de periodistas, sin trabajo asalariado y demás. Pues depende de las condiciones materiales. Lo mismo sí. Es que no tengo una bola de cristal. Vale, pero has dicho, si no se saliera del... Si se ha socializado ya los medios de producción, Exacto. entonces están socializados. Vale, Como y mucho si- habría que darte y si el plan- un espacio dentro Y de... si el plan central no me quiere dar medios de producción, no me quiere dar papel para... Pero será por cuestiones concretas. No, a lo mejor es porque no quieren darme voz. No puede pasar eso. Yo, en momentos donde no haya guerra civil, invasiones, cosas por el estilo, yo creo que no es ningún problema. Pero si los medios de producción están socializados, la mayoría caprichosamente no puede denegarme el papel porque no quiera escuchar ideas liberales. Pues yo creo que es contraproducente. De Bueno, hecho, ya, creo que fue un error, sobre todo con sectores que eran críticos, porque al no darles voz lo que hizo fue que fuera mayor aún, entre otras cosas porque los Estados Unidos se dedicó a Bueno, fomentarlo. pero tú crees que la Pero es que mayoría tendría derecho a censurarme si la mayoría me quiere censurar. no. A no ser que haya una situación. Entonces, ¿crees en los A no derechos? ser que haya una situación. Ya, pero es que yo creo que ha evolucionado la cosa en los Entonces, años 30. ¿crees en los derechos individuales frente a la mayoría? No, frente no. Dentro de la mayoría. Bueno, pero yo entonces no si- elimino. si la mayoría, entonces- Pero yo no elimino al individuo en mi visión de la Vale, colectividad. pero entonces, si la mayoría caprichosamente me quiere denegar el papel para editar un periódico, ¿tiene derecho o no tiene derecho? En base solo a tus ideas, no. Entonces, En base a inoperatividad o que haces mal las cosas, pues lo mismo sí. Entonces, bueno, aparte de que aquí la mayoría podría alegar, no, es que haces mal las cosas y por tanto te censuro, pero bueno, dejando eso de lado, entonces yo tengo un derecho de libertad de conciencia, por ejemplo, frente a la mayoría. De conciencia, desde luego. ¿Sí? Y Pero esa, no y de esa empresa. conciencia. Pero no de empresa. No, es que empresa cooperativa tampoco. Con medio de producción, Vale, para ento- eso no. Entonces Sí. no puedo expresar mi libertad de conciencia materialmente de ninguna manera. Sí, porque seguramente ¿Cómo? habrá medios que serán estatales que deberían de dar espacio a las diversas opiniones. Deberían, pero tú estás diciendo que los que Ya, administran... pero estás diciendo cuál es mi opinión, ¿no? Sí, no estamos sí, hablando de sí. los años No, 30. no, claro. Entonces, si es mi opinión, No, te- creo que deberían no, de te- hacerlo. Tú Si estás, es mi opinión, deberían tú de estás hacerlo. diciendo lo que tú votarías. En momentos donde no hay Sí, ese que proceso. aparte, como siempre, Exacto. podría apelarse a que hay conflictividad, pero bueno. No, hombre, creo que no, en la URSS vale. hay una conflictividad evidente. Pero es que no estoy hablando de la URSS. Y luego, si quieres, hablamos, pero no estoy hablando de la URSS. En todo caso, tú estás diciendo lo que tú votarías. Lo que yo apoyaría, pero Sí, es que tú me has preguntado vale. qué harías tú. Sí. Haz tu pregunta, te que respondió sí, correctamente. que sí. Pero en tu sistema, la mayoría podría votar de negarme el papel. Sí. Y tendría derecho. Y por Pero- tanto tendría un derecho a censurarme. Pero es que yo no lo veo así. De hecho, en el pero yo, es yo lo no que lo veo es, así. es lo que es. Otra cosa es que no te si guste, pero- Pero vamos a ver, pero tú me estás diciendo que te censura la mayoría la idea. Sí, claro. No, pero que eso no estoy de acuerdo con eso. Bueno, no Pero estás tú me has preguntado lo que pienso yo. No. No estoy de acuerdo. Distingamos dos niveles. Uno, ¿cuál es tu sistema? Y dos, ¿qué harías tú como votante individual dentro de ese sistema? Pues yo creo que si En el tus- sistema fuera óptimo, deberían de dejarte. Porque es mejor desmontar tus ideas que. Vale, que pero perseguirlas. deberían de dejarme porque la mayoría debería querer algo o porque yo tengo derecho frente a la mayoría, que es muy distinto. Bueno, porque- pero por lo menos es una mayoría, no es un empresario mafioso de No, una no. gran multinacional como pasa en el capitalismo. Pero es que, Pero, Rayo, o sea, me estás intentando arrinconar, que te estoy contestando a todo, que parece un Sí. interrogatorio, porque. No, es que es como su táctica. No, Engaña, es decir, Rayo parece una persona interrógame tú, encantadora que parece que te va a dar un abrazo y en realidad saca ahí el fusil. Pero, No, pues, pero. tú estás diciendo en el capitalismo. Pero yo te voy a decir una cosa sobre. Porque nunca te he visto. Y Sí. quiero también preguntarte. Claro, adelante. Porque el capitalismo, y luego hablaremos de ello, tiene. Y se ve a diario de guerras de rapiña, guerras imperialistas, censura como la que hay aquí, etcétera, etcétera. ¿Cuándo, por ejemplo, te posicionas? ¿Qué cosas haces en contra de eso? ¿Cómo que cosas Tú hago? defiendes el capitalismo. Criticarlo, Tú defiendes el capitalismo. criticar todos los ataques a la libertad individual diariamente. Tratando de reformar la conciencia social y la visión que tiene la sociedad sobre esos aspectos para que la sociedad se plante y no lo tolere. ¿Vale? Esa es tu opinión. No, eso es lo O sea, que yo, eso- eso es lo que eso- yo hago. vale, eso es lo que tú haces, Eso ¿vale? es lo que Eso yo es lo que hago. dices que haces, ¿Tendré, muy bien. tendré éxito Yo creo o no? Pero es que lo que yo hago. promueves más las ideas capitalistas, que eso luego se retroalimenta y lo que hace es contribuir. Vas a perdonar, no te lo tomes a mal. ¿Eh?
contribuir, tú dirás que lo mío es adoctrinamiento, pues contribuir a la alienación general de la gente, porque eres una persona muy seguida y tú lo que haces es blanquear el capitalismo. Es decir, alguien ve tu canal y piensa que el capitalismo es jauja. No. Entonces, la cuestión es, bueno, pero es mi opinión, de que blanqueas eso. Pero no el capitalismo Pero- realmente existente. Bueno, sí, pero la gente no Para ti, entiende la actualmente diferencia. en el mundo occidental, ¿impera el capitalismo o impera otro tipo de...? A ver, impera la propiedad privada de los medios de producción, eso es evidente. Aunque la propiedad estatal de los medios de producción también es muy importante. ¿Para ti los estados en el mundo occidental, en la mayoría, tiene demasiado poder? Sí, por supuesto, muchísimo poder. España, por supuesto. Sí. Bueno, España y todos los países, también Estados Unidos. Estados Unidos tiene un estado gigantesco. ¿Te consideras lo que hoy en día se dice anarcocapitalista? Soy simpatizante filosófico del anarcocapitalismo, es decir, del anarquismo libertario, aunque le veo problemas de practicidad. Es decir, no sé hasta qué punto, por desgracia, podemos convivir o podemos existir en una sociedad sin estados. Creo que el Estado es una mafia que se convierte en mafia dominante y, por desgracia, si elimináramos el Estado, mucho me temo que volvería a resurgir. Con lo cual, digamos que soy anarquista filosófico, es decir, no le reconozco al Estado ningún derecho político sobre las personas, pero me cuesta ver un anarquismo político en la práctica, donde los estados desaparezcan y podamos coexistir pacíficamente y no haya nadie que se imponga políticamente sobre. ¿Se habla?